Buenas tardes, ya tenemos las 5:27, pocos minutos, en contados minutos daremos inicio a nuestro Confinados de hoy. Así que voy dándole la bienvenida a todos y cada uno de nuestros amigos que se conectan, como Byron Hill, que en este momento está con nosotros, como Gloria, están con nosotros en la tarde de hoy, Luz Aide Arias. Bienvenido Álvaro Martínez, que también está con nosotros, y Héctor Oliveros. Bilú Envigado también se conecta. Ya pueden tomar el link de esta transmisión y compartirlo a la emisora Verdad y Vida Guadas. Bendiciones, Pastora Blanca. Carolina Marulanda está con nosotros, le saludamos también. Saludamos a Byron Hill, a Armando Sánchez, a Edgar Burbano, que está con nosotros, Alba Fisco, Luis Raquel Rodríguez desde España, a Zenobia Oquendo. Zenobia creo que está en Chile. Álvaro Martínez, también la paz de Dios sobre su vida, hermano Álvaro. Francisco Peña, Luz Aide Arias está con nosotros. Buenas tardes, Luz Aide. Lucila Ruiz, saludamos a Vlad de Montoya, un abrazo. A Gloria Patricia Ortega desde Orlando, Florida, un saludo. A Adriana también, a Janet Acevedo, buenas tardes Janet. Bienvenido a Confinados de hoy, bienvenidos Patricia Madrid, a Viviana Palacio. Estamos en esta tarde, así la idea es edificarnos. Ana Lucía, bendiciones, buenas tardes Ana Lucía. Francisco Peña, Gloria Cortés, Armando Sánchez también. Buena tarde Armando, bendiciones. A todos y cada uno de los que van ingresando, pueden compartir el link también en su Facebook, y a partir de allí que otros también escuchen la reflexión del día de hoy. Hoy nos vamos a hablar en Confinados de tapa, de eso vamos a hablar. Luz Dari Cifuentes se une, Sor María Amaya también en esta tarde, las gemelas Ruiz Urrego nos están viendo en la tarde de hoy. Roberto Meneses Sánchez se une a la transmisión de Confinados. Seguimos confinados un poco, aunque mucha gente ha salido a trabajar. Buenas tardes Adriana. Pero el confinamiento sigue y el aislamiento social sigue como medida de precaución. Luz Dari Cifuentes desde Bello, bendiciones Luz Dari, gracias. Gloria Villadiego, Dios la bendiga. A Tita Hernández también, que el Señor la bendiga en la tarde de hoy. Lucila Ruiz, el Señor la bendiga también, bendiciones para usted. Roberto desde Bello, saludos. Luis Ángel, María Amparo, buena tarde María Amparo. Cristina Gaviria se une a la transmisión de Confinados. Luz Duque, ya van siendo las 5:30, hora de comenzar nuestro tema de hoy. Gina Soto, saludos, bienvenida. Cristina Garcés en la tarde de hoy miércoles. Cristina Gaviria, bienvenida también. Darío Montalvo, que está en Cartagena, saludos. A Marisol Colina, que también se une. A Patricia Trujillo en la tarde de hoy. Cristina Garcés, el Señor la bendiga igualmente Cristina. A Eliana Giraldo, que también está con nosotros en la tarde de hoy. Hablemos de el tapabocas. Ese es el tema que quiero tratar en la tarde de hoy como reflexión bíblica en Confinados pero confiados. Obviamente que no nos referimos a el tapabocas, que es muy común hoy, ¿sí? Esta prenda que ya se volvió obligatoria, ya esta prenda se volvió de uso obligatorio casi en todo el mundo. Y es que para prevenir la pandemia se recomienda, aunque vamos a encontrar unos videos y las redes van a hablar mucho de las contraindicaciones, pero básicamente los profesionales y expertos en la salud hablan de la importancia de usar el tapabocas para la prevención del contagio con el COVID-19. Pero no vamos a hablar de el tapabocas como elemento que hoy está de moda, sino como ¿sí? como aparece allí en Confinados en la imagen, él con mayúscula, espacio, tapa, bocas. Y quiero entonces comenzar con el uso figurado del nombre él. Sí,
Lo que pasa es que al nosotros encontrar en la Escritura el nombre de Dios, encontramos el asunto del término hebreo, más bien, de la palabra hebrea que se traduce Dios, no es un término figurado, y se encuentra El, ¿sí? El, que probablemente significa poderoso o fuerte, como está en Génesis 14:18. Estamos hablando entonces de la palabra hebrea El, para referirnos a Dios como poderoso, como fuerte, y se emplea para referirse al Señor, a Jehová, a Yahvé, a otros dioses e incluso a hombres también en la antigüedad. También se usa mucho en nombres propios compuestos como Eliseo, que es Dios es salvación, y Miguel, quien es como Dios. En algunos lugares aparece el término El acompañado del artículo definido Ja, literalmente el Dios, para referirse a Jehová o a Yahvé, con el objeto de distinguirlo entre otros dioses. Entonces, cuando hablamos de este El, estamos hablando de Dios. Y teniendo esto presente, entonces vamos a hablar de Dios como el que tapa bocas, como aquel delante de quien hay que callar, como aquel delante de quien hay que guardar silencio. Entre tantos textos bíblicos que estaba buscando, vamos a tener referencia de algunos donde vemos a ese Dios fuerte, grande, poderoso, tapando bocas, donde vemos a este Dios que nos pide guardar silencio, inclusive textos bíblicos donde se nos invita al silencio para poder escuchar. Uno de estos textos está en Habacuc, capítulo 2, versículos 18 al 20. Dice el texto bíblico en Habacuc. Voy a leer de la Biblia de otra, que no es la Reina Valera, sino que es la versión de las Américas. ¿De qué sirve el ídolo que su artífice ha esculpido, o la imagen fundida, maestra de mentiras, para que su hacedor confíe en su obra cuando hace ídolos mudos? Ay del que dice al madero, despierta, o a la piedra muda, levántate. ¿Será esto tu maestro? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay aliento alguno en su interior. Pero el Señor está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Vuelvo a leer este texto, Habacuc 2:20. Los dos versículos anteriores es una burla contra aquellos que hacen imágenes y le hablan a estas imágenes, pues estas imágenes, dice el texto, no tienen aliento alguno en su interior, están muertas. Pero Habacuc hace la diferenciación y en palabra de Dios, porque el profeta está hablando por parte de Dios, pero el Señor está en su santo templo. Ese pero es un contraste, en contraste a los ídolos que son hechos de plata, de madera o de barro y no tienen aliento. Este Señor está en su santo templo y luego dice, calle delante de él toda la tierra. Taparnos la boca. Y es que así debe suceder. Nosotros no escuchamos a Dios, hablamos más de la cuenta. No deberíamos ser nosotros los que habláramos tanto cuando estamos delante de Él, como dice Eclesiastés. Cuando te acerques a Dios, ten cuidado de no abrir mucho tu boca. Ahora, cuando se habla de la boca, obviamente, si aquí hablamos de sentido figurado, no estamos hablando simplemente de ese órgano que se mueve al hablar o donde podemos consumir alimentos y beber. Más bien, cuando la Biblia habla de boca, también habla de lo que se habla, de lo que se dice cuando Dios habla. Y también el término boca se usa como sinónimo entonces de hablar, del habla, como se ven muchos ejemplos en la Escritura. Entonces, Dios, que es Él, Dios tapa bocas y nos pide callar ¿cuándo? Bueno, vamos a ver varios textos bíblicos que se aplican a nuestra vida, porque aunque la Biblia fue escrita hace mucho tiempo a otras personas, en otros idiomas y en otros contextos,
No por eso la Biblia no tenga vigencia hoy. De hecho, se dice que la Biblia es el libro más antiguo, pero a la vez más vigente, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y Dios, todo lo que habla, tiene vigencia en cualquier momento de la historia humana. Ahora, veamos algunos textos nada más. Dios tapa bocas y nos pide callar ¿cuándo? Cuando nos alteramos, por ejemplo. Y el Salmo 37:7 es un ejemplo de eso. Veamos a ver qué dice el salmista. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Leer todo el Salmo es maravilloso porque en este Salmo vemos que hay en el salmista una cierta alteración y al ver cómo el impío prospera. Pero él llega a su propia reflexión diciendo que es mejor guardar silencio ante el Señor. Cuando vemos algo que suponemos que es injusticia y que esa injusticia nos altera. Y luego no solamente guardar silencio ante Él, sino esperar en Él. Porque el silencio no sirve de nada si simplemente estamos desesperados y con una angustia interna. Entonces Dios tapa bocas o pide silencio o espera de nosotros silencio cuando estamos alterados al ver cómo el impío o al ver cómo otros prosperan en su camino, cómo el hombre malvado se sale con la suya y el justo sigue sufriendo. Entonces el Salmo 37:7 dice, guarda silencio delante del Señor. Ahí entonces tenemos un Dios que tapa boca, que pide silencio, que nos dice, no hables. Y eso cuando estamos alterados y hablamos, todos sabemos que hemos cometido graves y enormes errores y equivocaciones. Ahora, también Dios tapa boca o nos pide callar o conviene en silencio cuando nos duele la vida. En Lamentaciones 3:26, el profeta Jeremías, que escribe este libro, dice, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Y es que cuando nos duele la vida, podemos hablar, claro, y hacer catarsis es importante, pero ¿cuántas veces es mejor callar delante de Él y esperar en silencio? Jeremías está escribiendo Lamentaciones en un contexto muy duro. De hecho, el libro trae este nombre porque los babilonios han invadido a Jerusalén, han destrozado todo, han saqueado el templo, han matado mucha gente, han derribado el muro de la ciudad, han quemado sus puertas. Solo quedó ruina. Entonces Jeremías lamenta lo que ha sucedido y dice esto entre su lamento, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Así que este Dios tapa bocas, este Dios que nos pide callar o nos pide guardar silencio cuando nos alteramos, pero también cuando la vida nos duele. También este Dios tapa bocas o nos pide callar cuando las tormentas se nos levantan. Y aquí básicamente no nos pide a nosotros callar, Él manda a callar las tormentas. Hay tormentas que nos gritan, hay dificultades que quieren aturdirnos, que gimen, que braman a nuestros oídos y nos desesperan. Los discípulos experimentaron esto una vez en una barca cruzando el mar de Galilea. Y en Marcos 4:34, Dios, que es el hacedor y dueño de todo, Él también tiene boca, Él también habla. Entonces se levantó y reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Este Dios que tapa bocas, este Dios que pide silencio, este Dios que pide callar, no solamente nos lo pide a nosotros cuando nos duele la vida o cuando nos alteramos, sino que también manda a callar las tormentas de la vida, las tempestades que se nos levantan, los vientos que braman y que nos quieren aturdir
y que nos quieren desesperar. Este Dios también los manda a callar. El texto luego dice a los discípulos: ¿quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? Pero no solamente la creación le obedece y manda a callar la creación. No solo todo lo que existe es el dominio de este Dios, el que tapa bocas, el que manda a callar o manda a guardar silencio, sino que también los demonios, Él también los manda a callar, les tapa la boca. Muchos textos en los evangelios de los endemoniados hablando quién es Jesús, pero Jesús mandándoles a callar. Un ejemplo de eso es Marcos 1:34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Él tiene la autoridad. ¿Por qué Él tiene el poder de tapar bocas, de mandar a callar? Él es el Señor, Él tiene la autoridad, no solo sobre los vientos, no solo sobre los mares, no solo sobre las tempestades de la vida, sobre nosotros y aún sobre los demonios. Mira el texto de Habacuc: calle delante de Él toda la tierra. Él tiene la autoridad sobre todo cuanto existe. Aún el Salmo 150 dice: todo lo que respire alabe al Señor. Esto significa manifieste alabanza, pronuncie alabanza con su boca, pero este mismo es el que tiene el poder para mandar a callar, para mandar a tapar la boca de todo aquello que no debería hablar o cuando es el momento de guardar silencio. Su identidad. Los demonios revelaban la identidad de Jesús y esto apresuraba su muerte. Entonces Él no podía evitar su muerte. Había un tiempo para ello. Juan dice que no había llegado. Ahora también Él tapa bocas cuando nosotros no sabemos qué decir. Y es que hay situaciones en la vida donde uno no debería de hablar. Básicamente, cuando llegamos, por ejemplo, a momentos de un funeral y que vamos a asistir a alguien que sí, realmente perdió un familiar, un ser querido, y llegamos a lo que conocemos un velorio, a este ritual de acompañar. Hay situaciones donde uno no debería de hablar, donde uno simplemente debería estar callado. Eso de ponerse a decir lo siento, lo lamento, sí son formalismos, a veces son clichés, son palabras que se repiten y a veces ni tienen sentido y a veces ni sinceridad. Hay momentos donde nosotros no deberíamos hablar, simplemente guardar silencio y acompañar, y que nuestra presencia sea esa compañía y una persona. Bueno, en un momento dado Jesús con los discípulos a un monte, se conoce este acto como la transfiguración en San Mateo 17, y Jesús se lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan, y allí se aparece. Entonces Jesús se transfiguró delante de ellos, dice el pasaje: resplandeció su rostro como el sol, sus vestiduras se hicieron blancos como la luz. He aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés, que representa la ley, Elías, que representa a los profetas, y están hablando con el Señor. Pero Pedro, que está ahí como invitado, que lo invitó Jesús simplemente para que estuviera allí, no para intervenir, no para opinar, no para hablar, se pone a hablar y a decir: bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. He aquí una voz desde la nube que decía: este es en quien tengo complacencia, a él oíd. El texto 9, donde está esta misma referencia, dice que Pedro estaba asustado y no sabía qué decir. Y es que realmente Pedro no tenía nada que decir. Él tenía que callarse la boca. Ahí estaba Jesús con Moisés, que es la ley, con Elías, que son los profetas, hablando de lo que sucedería a Jesús. Es un momento para callar.
dice que hay momentos para hablar y momentos para callar. Y mientras Pedro hablaba y decía, es bueno que estemos aquí, Dios habla desde el cielo, diciendo, este es mi hijo amado, tengo en él complacencia a él, oigan, como diciéndole a Pedro, no es tiempo de hablar, es tiempo de oír. Muchas veces en nuestras oraciones nos dedicamos más a cuando necesitamos también acercarnos a la oración para oír a Dios. Se supone que la oración debe ser un diálogo, no un monólogo. Y muchas veces nos acercamos a la oración más en un monólogo. Quiero terminar con ese capítulo 3 de Santiago, que es un capítulo muy conocido. Esa exhortación que el apóstol Santiago hace en su carta universal, hablando acerca de la lengua y la peligrosidad que ésta tiene y lo que significa no guardar las palabras, y esto es no taparnos la boca cuando deberíamos de tapárnosla. Santiago 3 dice en el capítulo 3 versículo 1 adelante, hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ya Santiago nos dice que la lengua, lo que hablamos, es lo que nos hace tropezar, lo que nos hace fallar. Si alguien dice que no tropieza con sus palabras, entonces básicamente la Biblia dice, si eres capaz de refrenar la lengua, eres capaz de refrenar también todo el cuerpo. Ahora bien, dice el versículo, el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidos mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua, que es un miembro pequeño, esa lengua está dentro de nuestra boca, sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad, qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque todo género de fieras y aves, de reptiles y de animales marinos se pueden domar, y ha sido domado por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Y una gran advertencia con el manejo de nuestra lengua. Claro, estamos hablando de que Él tapa bocas y Él es Dios, que Él tiene todo dominio y autoridad para hacer callar. Como dice Habacuc, calla delante de Él toda la tierra. Es el Dios que nos invita a guardar silencio aún en nuestras angustias. Es el Dios que calla las tormentas. Es el Dios que nos invita a callar aunque la vida nos duela. El Dios que silencia a los demonios. Este es el Dios que también dice, hay que oír más y hablar menos. Hay un texto en la Biblia del apóstol Pablo, dice, por lo tanto todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y terminamos con Santiago, que nos dice, cuidado con la lengua, que es un miembro muy pequeño, pero que hace gran daño. Así es, Proverbios dice, aún el necio cuando calla, le es contado por sabiduría. Y es que a veces nuestra lengua nos traiciona. A veces tenemos que callar en vez de hablar. Otras veces sí, debemos hablar y callamos. Pero en este sentido hablemos de Dios para ir finalizando. Él es el Dios de toda autoridad. Él es el Dios fuerte y poderoso. Él tapa bocas. Él es Dios. Y Él tiene toda autoridad sobre todo lo que se levante contra en nuestra vida.
como los vientos huracanados y las tormentas y tempestades de la vida. Él es el Dios que nos invita a confiar y que nos invita a que cuando nos acerquemos en la oración, no solamente le hablemos, que debemos hablarle, sino que también callemos, porque Él también quiere hablar. Entonces la oración, en vez de ser un monólogo, debe convertirse en un diálogo, donde hay dos, estamos nosotros y está Dios. Y ahí podemos nosotros hablar, pero también podemos escuchar, como dice Eclesiastés. Cuando a Dios te acerques, guarda tu pie y tu boca de no hacer promesas. Está más atento a oír que a hablar, no sea que hagas juramentos a la ligera. Y encontramos en la Biblia cantidad de personas que hablaron antes de pensar, que hicieron juramentos, como Jefté, aquel juez que le dijo al Señor en plena guerra: Señor, dame la victoria, y la primera persona que salga a recibirme de la guerra la sacrificaré a ti. Y cuando Jefté viene victorioso de la guerra, la primera persona que sale a recibirlo es su única hija. Su única hija le sale a recibir, y Jefté llora amargamente, pero sabe que tiene que cumplirle a Dios su voto, y es entregar a esta persona al Señor. No sabemos si fue un sacrificio humano, probablemente sí, probablemente no. No sabemos si la consagró al templo y para que nunca tuviera hijos, y así también pues la generación de Jefté moriría. El caso es que Jefté tuvo que llorar por hacer ese voto apresurado. Nosotros también hablamos mucho cuando deberíamos de callar. Dios tiene el poder de callar la naturaleza misma. Todo le obedece a Él, como los vientos, como los mares. Creemos que también esta enfermedad que agobia al mundo, Dios puede hablarle y mandar a callar esta enfermedad, y que no siga haciendo más estragos ni más ruido, y que se venga gran bonanza o gran tranquilidad, como ocurrió con los discípulos allí en plena mar en Galilea. Ese es nuestro Dios, el Dios que tapa bocas, el Dios que nos invita a callar para escucharle, porque de hablar tanto a veces no estamos oyendo ni escuchando su voz. Confiemos en ese Dios para que con autoridad habla, para que las cosas que parecen dominar más, pues Él es el cuanto existe. Él es el Dios que manda a callar toda circunstancia de nuestra vida. Él es el Dios que también nos pide guardar silencio delante de su presencia cuando oramos. Él es el Dios todopoderoso. Que nuestro oído se afine para oírlo. Ahora, si no leemos su palabra, no vamos a escuchar su voz. Algunos quieren que Dios les hable audiblemente, o que envíe un ángel o un querubín, o que se les encienda una zarza. Pero Dios sigue hablando, y sigue hablando a través de su palabra. ¿Qué nos pide a nosotros? ¿Qué debemos creer nosotros? Que Él es el que tapa las bocas, el que manda a callar, el que pide guardar silencio. ¿Cuándo? Cuando nos alteramos, cuando la vida nos duele, cuando vemos que las tormentas se levantan, pero Él las manda a callar. También Él manda a callar a los demonios. Significa que Él tiene autoridad sobre ellos, pero también de que guardemos silencio cuando estamos en la gloria de Dios, como los discípulos en la transfiguración. Pedro no sabía qué decir y se puso a hablar. Cuando no sabemos qué decir, es mejor no decir nada. Y también se nos invita a tener dominio sobre la lengua. Es lo que el apóstol Santiago escribe en su carta y dice: silencio, la lengua es peligrosa, retengámosla, con ella ofendemos, con ella producimos daño, hacemos grandes incendios. Y tenemos que recordar esta frase que dice que hay 3 cosas que no vuelven atrás: la oportunidad perdida, la palabra dicha, eso no vuelve atrás, ¿sí? La piedra lanzada o la flecha lanzada, la oportunidad perdida y la palabra dicha, eso no vuelve atrás. Oremos al Señor y que nos ayude, y que Él nos deje oír su voz, y que Él se levante con autoridad y también mande a callar la pandemia, y mande a callar a todos los que se levantan contra Él, negando su existencia, negando su poder, negando su realidad. Gracias, Señor, en esta tarde, en este momento
Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis amigos y hermanos que durante este tiempo han estado aquí en confinados. Gracias porque el mundo parece volver a su normalidad, normalidad que quizá no es tan normal. Gracias, Señor, porque aunque se quiere reactivar la economía, todavía hay mucho miedo latente y aún inclusive se cree que este tiempo de cuarentena fue básicamente para prepararse hospitalariamente para poder atender un pico alto de contagios. Pero nosotros confiamos en ti. Nosotros creemos que tú eres el Dios que sustenta, el Dios que sostiene, el Dios que levanta nuestras vidas. Tú eres el que tapa las bocas, el que manda a callar, el que manda a guardar silencio a nuestras almas inquietas, a nuestra boca que a veces, Señor, también habla sin sentido. Tú mandas a callar los demonios, pues tienes autoridad sobre ellos y aún en las tempestades de la vida, porque también las dominas. Gracias, Señor, porque podemos confiar y estar seguros de que tú eres el Dios que nos levanta, que nos fortalece, que nos guía. Gracias, Señor, porque todo está bajo tu control. Ayúdanos a ser, Señor, prontos para callar, Señor. Que seamos tardos para hablar, que seamos, Señor, prudentes, porque aun el necio cuando calla le es contado por sabiduría. Cuántas palabras hemos pronunciado en la vida de la cual debemos arrepentirnos. Pero tú eres el Dios de autoridad, el Todopoderoso, que sigue teniendo dominio. Tú eres el que realmente tapa bocas. Y delante de ti se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Y los que hoy blasfeman y los que blasfemaron contra ti y se levantarán contra ti, ellos tendrán que doblar rodillas delante de ti y abrir su boca y confesar que tú eres el Señor. Gracias, Rey del cielo, por tu realidad, por tu verdad, por tu poder, por tu grandeza. Dice tu palabra que tú estás en tu santo templo, que calle delante de ti toda la tierra. Te damos gracias. Gracias por cada familia de los amigos y hermanos que ven y escuchan esta reflexión bíblica. Bendícenos con toda tu gracia y favor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a María Inés Gutiérrez, a John Jairo Riaños, a Adriana Maldonado, a Amparo Garzón, a Armando Sánchez, a Bela Suán, a Sor María Maya, a Hilda Sierra, Luz y Luna Cano, a Amparo Garzón. Gracias también a Isabel Estela, a Janet Acevedo, a Vilú Envigado, a Nora Díaz, a Valentina Soto, a todos ustedes que están en confinados y que siguen estas reflexiones bíblicas. El único deseo es edificarnos y que Dios sea glorificado. Aquí no hay otro sentido, otra razón, sino poder edificar, bendecir la iglesia, sin importar su denominación, sin importar dónde asista, dónde vaya usted. Pero si usted es amante de la palabra, si usted ama al Señor, entonces estas reflexiones que damos en confinados tienen el único fin de edificar su vida. Que nuestra relación con Dios y nuestro conocimiento hacia el Señor crezca y que ese crecimiento espiritual pues traiga día tras día fruto, porque la Escritura busca de nosotros fruto, el Señor busca de nosotros fruto, dice San Juan capítulo 15. Así que el único motivo es que la palabra de Dios sea predicada, que el nombre de Cristo sea anunciado, que la iglesia sea edificada. Aquí no es que un personaje sea reconocido o conocido, eso no me interesa. Que Dios sea glorificado, que Dios sea exaltado, que su palabra sea creciendo. Esperamos con ansias y con deseo también y con prudencia el momento en que nuestras congregaciones vuelvan a abrirse y poder estar desde el púlpito también llevando la palabra del Señor a cada uno de los que puedan escuchar. A todos el Señor les bendiga, que la paz de Dios sea sobre sus corazones. Nos vemos próximamente un nuevo tema y una nueva transmisión de Confinados en la noche, si Dios lo permite. Este estará allí en YouTube y también usted puede compartirlo en Facebook. Bendiciones, hasta pronto.